Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro segundo. Capítulo séptimo. Traición. El frío acerto de Caramon despertó por completo al Kender. Matarle. Creo que deberías pensarlo con calma, balbuceó Tasleov, y tener en cuenta un detalle de la máxima importancia. Fistandantilus es un buen mago, perverso en sus intenciones pero dotado de un talento extraordinario. Si lo que se rumorea es cierto, ni siquiera Raistlin y Parsalian juntos pueden equiparársele, así que no te resultará sencillo sorprenderlo de no fraguar antes un plan. Y menos tú, que nunca asesinaste a nadie. Aunque estoy de acuerdo en la conveniencia de intentarlo, no me parece oportuno actuar de manera precipitada. Tiene que dormir, ¿no es verdad?, lo atajó el guerrero. Todo el mundo necesita descansar, concedió el Kender, incluidos los practicantes de la brujería. Ellos más que nadie, afirmó Caramon. ¿Recuerdas cuánto se debilitaba Raistlin si no disfrutaba de un largo reposo? Esta fórmula debe ser aplicable a todos los nigromantes, sin excepción de ninguna clase. Es una de las razones por las que fueron derrotados en las mayores lides, como las batallas perdidas que jamás libraron. El enemigo aprovechó sus intervalos de sueño para reducirlos. Y no debes preocuparte por los riesgos, en definitiva soy yo quien me expondré. Ni siquiera te pediré que me acompañes, tú limítate a descubrir dónde están sus aposentos, qué tipo de defensas lo protegen y a qué hora se acuesta. Una vez me comuniques estos pormenores, yo me ocuparé de todo. ¿Estás seguro de que tu actitud es atinada?, sugirió el hombrecillo. Ya sé que esta es la misión que nos encomendaron los magos al enviarnos al pasado, o al menos eso creo, pues al final todo se complicó tanto que todavía me siento confuso. Tampoco ignoro que Fistandantilus es una criatura aborrecible investida de la túnica negra y de dotes demoníacas, pero me pregunto si al destruirle no incurriremos en un crimen tan abyecto como los suyos. No desearía por nada del mundo asemejarme a él. A mí eso no me importa, replicó el guerrero sin un atisbo de emoción en sus rasgos. Centrados sus ojos en la masa que, despacio, balanceaba de un lado a otro. ¿Es su vida o la de Raistlin, Tas? Si aniquilo a Fistandantilus ahora, en este tiempo, se esfumará y no podrá adueñarse de la personalidad de mi hermano. De conseguir mi propósito, mi gemelo se desembarazará de su estragado cuerpo y recuperará la salud perdida. En cuanto lo libere del influjo de esa criatura sé que volverá a ser el viejo Raist, el que yo amé y cuidé. Su voz se entrecortó ante tal perspectiva, sus párpados se humedecieron. Podrá vivir con nosotros, como habíamos proyectado. Has olvidado a Taike, apuntó Tas dubitativo. ¿Qué opinará ella de que hayas matado a Sangre Fría? Te lo he advertido en más de una ocasión, no menciones a mi mujer, lo amonestó el guerrero. Centellantes sus pupilas. Pero Caramon. Hablo muy en serio, Tas. Profirió su amenaza con unos ribetes de cólera que silenciaron al Kender, consciente de que había ido demasiado lejos. Se arrebujó en el jergón, tan compungido que Caramon se dulcificó. Escúchame atentamente, le indicó, porque solo te lo explicaré una vez. No me porté bien con Taike. Tuvo razón al expulsarme de casa, ahora lo comprendo, aunque hubo una época en que pensé que nunca la perdonaría. Hizo una pausa para tratar de ordenar sus ideas y, transcurridos unos segundos, continuó. Antes de casarnos le expuse con total claridad mis sentimientos respecto a Raistlin. Ella siempre supo que mientras él viviera ocuparía un lugar preferente en mi corazón. Hasta le aconsejé que buscara a otro hombre capaz de prodigarle las atenciones que merecía. Luego, cuando mi hermano emprendió su camino en solitario, creí que lograría borrarlo de mi mente. Pero no funcionó. Tengo un deber que cumplir, es mi destino, y el recuerdo de Taike no asesino entorpecer mis acciones. Por eso prefiero evitar toda alusión a ella, ¿has entendido? Te quiere tanto. Se lamentó el Kender a falta de otro argumento. Era obvio que, de nuevo, se había equivocado. Caramon emitió un gruñido y se aplicó, aún con mayor interés, a sus ejercicios. De acuerdo, susurró,
con una voz profunda que parecía surgir de sus entrañas. Supongo que ha llegado el momento de la despedida. Puedes solicitar al enano que te asigne otra alcoba. Voy a hacer lo que antes te he revelado y, si fracaso o sufro algún percance, no deseo que te veas involucrado. Caramon, en ningún instante me he negado a ayudarte, repuso Taz, ¿me necesitas? Sí, quizás estés en lo cierto, admitió el fornido humano ruborizándose. Dirigió a su compañero una mirada de disculpa, subrayada por una sonrisa. Lo siento mucho, amigo. Intenta no mezclar a Taike en este asunto y no volveremos a enfadarnos. Será un pacto entre nosotros. Está bien, procuraré obedecerte, prometió el otro y, aunque apesadumbrado, lo estudió con expresión cordial. El Kender siguió observando al guerrero mientras éste recogía sus pertrechos y se preparaba para acostarse. Tras la apariencia apacible del hombrecillo se ocultaba un gran desasosiego, una congoja similar a la que lo invadiera tras la muerte de Flint. Él no lo habría aprobado, recapacitó al evocar en su memoria al entrañable enano, tan gruñón como leal. Casi puedo oírle, estúpido, Botarate, vas a intervenir en el asesinato de un hechicero. ¿Por qué no desapareces para siempre en lugar de provocar conflictos? Y Tanis también tendría algo que decir al respecto, aunque no imagino qué. Encogió las piernas y se envolvió en la manta hasta la barbilla. Ojalá estuviera aquí el semielfo, o alguien susceptible de aconsejarnos. Caramon está a punto de cometer un grave error, estoy persuadido, pero ignoro qué puedo hacer. Debo ayudarle, es mi único amigo ahora y, por otra parte, sin mi concurso sucumbirá a un sinfín de complicaciones. El día siguiente era el de la presentación de Caramon en los Juegos. Taz realizó su visita al templo a primera hora, ya que deseaba volver a tiempo para ver la lucha de su compañero en la arena. Poco después del mediodía entró en la cámara y se sentó en el jergón, columpiando las piernas. Mientras el guerrero iba y venía, muy nervioso, por la estancia en espera de que Peragas y el enano le llevaran el atuendo que había de estrenar en el acontecimiento. Tenías razón, informó el Kender, al parecer Fistandantilus necesita dormir mucho. Se retira temprano y no se levanta hasta bien entrada la mañana. Se apostan guardianes en su puerta. Inquirió Caramon con la inquietud reflejada en los ojos. No, respondió Tasleov, encogiéndose de hombros. Ni siquiera se encierra, si bien esa es la costumbre en el templo. Después de todo, se trata de un lugar sagrado y sus moradores confían en sus colegas, o quizás es que no tienen nada que ocultar. Confieso, agregó en actitud reflexiva, que siempre he detestado las cerraduras, pero al franqueárseme el acceso a los distintos aposentos he decidido que la vida sin ellas sería en extremo aburrida. Hoy he registrado varias dependencias. Ignoró el espanto con que le miraba su amigo, y, créeme, no merecen la pena. Supuse que el caso de Fistandantilus sería diferente, mas he descubierto que no guarda sus artefactos mágicos en su dormitorio y este hecho me ha inspirado una conclusión: el hechicero solo lo utiliza cuando visita la corte, para pernoctar. Además, estaba exultante de júbilo ante tan lógicas deducciones, es el único ser perverso del recinto y no debe protegerse sino de sí mismo. El hombretón, que había dejado de escucharlo en las primeras frases de su discurso, farfulló algo ininteligible y reanudó sus paseos. Taz, incómodo, se revolvió en su asiento, pues le había asaltado la súbita idea de que el guerrero y él se estaban poniendo al mismo nivel de degradación que los abyectos nigromantes. Lo lamento, Caramon, se disculpó, me temo que no podré ayudarte. Los Kenders no somos muy quisquillosos con nuestras pertenencias, ni a decir verdad respetamos las ajenas, pero no creo que ningún miembro de nuestra raza sea capaz de asesinar. Suspiró aliviado tras manifestar su resolución, si bien prosiguió con un balbuceo. No dejo de pensar en Flint y en Stem. Sabes que el caballero se opondría, era tan recto. El delito que quieres perpetrar nos convertiría en seres tan maléficos como Fistandantilus, acaso peores. El guerrero abrió la boca para responder, pero se lo impidió la brusca irrupción de Arak. ¿Cómo estás, muchachote?, inquirió el enano. ¿Cuánto has cambiado desde que llegaste?, se congratuló, al mismo tiempo que daba unas palmadas en el musculoso brazo de su pupilo y, sin previo aviso,
le incrustaba su puño en el ancho vientre. Duro como una piedra, comentó, sonriendo y frotándose la dolorida mano. Caramon clavó en el maestro de ceremonias una mirada fulminante, más al desviar la vista hacia Tas pareció apaciguarse. ¿Dónde está mi atuendo? Se limitó a inquirir. Es casi la hora. Aquí, contestó Arak tendiéndole un saco. No te preocupes, solo tardarás unos minutos en vestirte. ¿Y el resto? Insistió el guerrero después de revolver en el interior del fardo. Se dirigía a Peragas, que acababa de entrar en la estancia. Eso es todo. Lo espetó el enano con una pícara sonrisa. Ya te he advertido que te lo pondrás en un santiamén. No puedo cubrirme con esta insignificancia, se reveló el hombretón, purpúrea sus mejillas. Si no me equivoco habrá mujeres, tartamudeó, y se apresuró a cerrar el saco. La imagen de las damas trocó su ira en pudor. Precisamente. Razonó Arak, al principio divertido, aunque, por algún motivo, contrajo los labios en una mueca siniestra que aún desvirtuaba más su monstruoso semblante. A ellas les encantará tu broncínea tez, así que prepárate y no me causes problemas. ¿Qué crees que quiere verla? Plebe cuando paga altas sumas de dinero, una escuela de danza. No, gastan cuanto tienen a cambio de admirar cuerpos resumantes de sudor, de sangre. Cuanta más carne joven, mejor. Y, en lo que atañe a la sangre, ha de ser auténtica. Sangre auténtica. Repitió el hombretón con un destello de asombro en sus ojos pardos. ¿Qué significa eso? Me garantizaste que... Déjate de monsergas. Y tú Peragas, échale una mano, ordenó el enano al esclavo negro. Mientras se viste aprovecha para explicarle los hechos, el niño inocente tiene que crecer. Con un chasquido burlón, dio media vuelta y salió al pasillo. Peragas se hizo a un lado para apartarse de su camino, y ocupó su lugar en el reducido recinto. Su rostro, por regla general alegre y desenfadado, era ahora una máscara inexpresiva. Crecer. Sangre verdadera. Masculló Caramon, todavía boquiabierto. Te abrocharé esas hebillas, ofreció el esclavo, ignorando su perplejidad. Cuesta un poco ajustarlas, pero ya te acostumbrarás. Son un mero adorno, están diseñadas de manera que se rompan fácilmente. El público se entusiasma cuando una pieza se afloja o desprende. Extrajo una refulgente hombrera de la bolsa y comenzó a anudarla en la espalda del luchador. Fijó sus ojos en la perfecta colocación de las correas. Es de oro, apuntó Caramon, y de una piel más blanda que la mantequilla. Estoy convencido de que un cuchillo romo podría traspasarla. Y mira esas zarandajas. Una espada las hendiría sin dificultad, añadió, a la vez que tanteaba los distintos componentes de su atavío. Sí, confirmó Peragas y esbozó una sonrisa forzada. Como acabas de comprobar, es casi mejor la desnudez que soportar estos inútiles accesorios. En ese caso no debo preocuparme, apostilló el guerrero, antes de sacar del fardo el taparrabos de cuero que había de constituir su única vestimenta. También esta prenda, al igual que el vistoso yelmo que quedó en el saco, exhibía incrustaciones de oro. Tan diminuta era que apenas cubría las partes pudendas del nuevo gladiador y, cuando hubo acabado de ceñírselas ayudado por Peragas, incluso el kender se ruborizó. El esclavo negro hizo ademán de marcharse pero Caramon lo retuvo, cerrando la mano sobre su brazo. Será mejor que me cuentes qué es lo que pasa, amigo. Es decir, si aún puedo llamarte así. Supuse que a estas alturas ya lo habrías adivinado, contestó el interpelado, con su penetrante mirada prendida del guerrero. Usamos armas templadas. No te inquietes, las espadas se doblan al hacer presión, aclaró al ver que su oyente encogía los ojos, pero si te alcanzan es posible que sangres de verdad. De ahí nuestro ahínco en perfeccionar tus acometidas, los cantos están ligeramente afilados. Insinúas que los gladiadores se infligen heridas, que quizá lastime a alguien. A alguien como Kiri, Rolfo el bárbaro, todos ellos dignos de mi afecto, constató el hombretón más que preguntó. ¿Y qué más? ¿Qué otra sorpresa me reservas? Lo hostigó, poseído por la furia. ¿Dónde crees que me hice estas cicatrices? Lo increpó Peragas, también disgustado. No. Fue jugando con mis hermanos, te lo aseguro. Pero no es momento de explicaciones, algún día lo
Comprenderás. Confía en Kiiri y en mí, si sigues nuestras instrucciones no ocurrirá nada que hayas de lamentar. Por cierto, voy a darte un primer consejo, no pierdas de vista a los minotauros. Luchan por su propio placer, sin obedecer órdenes de señores ni amos. No guardan pleitesía a ningún superior. Aunque se someten a las reglas pues, de lo contrario, el príncipe de los sacerdotes los embarcaría en el primer galeón rumbo a Midjas. En cualquier caso, son los preferidos de la audiencia. El público se enardece al contemplar su sangre y ellos, para que el espectáculo sea completo, no dudarán en derramar la tuya si te descuidas. Vete. Vociferó Caramon. Peragas lo estudió unos instantes, antes de darle la espalda y encaminarse hacia la puerta. Una vez más se detuvo, ahora por su propia iniciativa. Escucha, amigo, instó al luchador con severo ademán, las cicatrices sufridas en la arena son símbolos distintivos de nuestro honor. Del mismo modo que los caballeros se enorgullecen de las espuelas que ganan en la liza, nosotros las exhibimos jubilosos. Son la única dignidad a la que podemos aspirar en este grotesco espectáculo poseedor de su propio código, un código que nada tiene que ver, querido Caramon, con el de los nobles y mandatarios que se sientan en las gradas a fin de regodearse con la sangre que vertemos. Ellos se vanaglorian de su honor, nosotros hemos inventado el nuestro ya que, de carecer de tal acicate, no sobreviviríamos en este mundo de iniquidad. Calló. Quiso decir algo más, pero se contuvo al advertir que el guerrero estaba cabizbajo, reticente a aceptar sus palabras y su mera presencia. Faltan 5 minutos, se limitó a anunciar y abandonó la alcoba, dando un violento portazo. También Tas, aunque ansiaba proferir unas frases de consuelo, abandonó la idea después de escudriñar la faz de su amigo. Emprende una batalla con la sangre revuelta, y antes del crepúsculo la habrás derramado. Caramon no recordaba quién fue el rudo oficial que le dio este consejo, pero lo juzgaba un buen axioma. La vida de uno dependía, a menudo, de la lealtad de los compañeros, era preferible zanjar las reyertas personales. Además, le disgustaban los rencores pues, por regla general, solo servían para estragar su estómago. Por consiguiente, no le resultó difícil estrechar la mano de Peragas cuando el esclavo negro echó a andar delante de él hacia la arena. Le ofreció disculpas y éste las aceptó de buen grado. Mientras Kiiri, que se había enterado de su trifulca, indicaba su aprobación mediante una sonrisa. La gladiadora dio también su visto bueno al atuendo de Caramon, estudiándolo con tan vivas muestras de complacencia en sus brillantes ojos verdes que el guerrero, turbado, se ruborizó. Aguardaban los tres en los pasillos subterráneos el momento de entrar en el circo, acompañados por los otros gladiadores que habían de intervenir en los juegos, Rolf, el bárbaro y el minotauro rojo. Oían sobre sus cabezas los ocasionales rugidos del público, si bien sus ecos llegaban amortiguados. El guerrero estiraba con frecuencia la cabeza para divisar la puerta de acceso. Deseoso de comenzar y en un estado de nerviosismo que sobrepasaba al que solía atenazarle antes de una batalla. También los otros sentían la tensión de la espera. Se hacía patente su zozobra en las risas exageradas de Kiiri, o en el sudor que chorreaba por la frente de Peragas. Pero la suya era una inquietud positiva, preñada de excitación. Sin saber el motivo, de pronto Caramon comprendió que anhelaba batirse. Arak ha pronunciado nuestros nombres, anunció Kiiri. El trío inició la marcha al unísono ya que Arak, viendo que trabajaban a gusto juntos, había decidido que formasen un equipo y, por otra parte, confiaba en que las cualidades de los dos más expertos paliarían los posibles errores de Caramon. Lo primero que atrajo la atención del nuevo gladiador al pisar la arena fue la barabunda, que azotó sus tímpanos en oleadas atronadoras. En el primer instante quedó paralizado, confuso. Aquella arena que le era tan familiar después de tantos meses de penosos ejercicios se le antojó repentinamente un lugar desconocido. Alzó la vista hacia las altas gradas que rodeaban la escena en un perfecto círculo y le abrumó la ingente masa de espectadores, todos ellos puestos en pie, vociferando, pateando y vitoreando. Los colores se emborrachaban al alcanzar su retina. Reinaba en el recinto una vibrante mezcolanza de banderolas indicadoras del evento, estandartes de seda pertenecientes a las familias
nobles de Istar y los más humildes reclamos de quienes vendían toda suerte de golosinas, desde hielo con sabor a fruta hasta té de distintos aromas, según la estación del año. Tal despliegue de movimiento, de luminosidad, consiguió marear al guerrero, incluso le produjo náuseas. La fría mano de Kiiri aferró su brazo y, al volverse, el hombretón recibió una sonrisa tranquilizadora. Fue como un bálsamo y a partir de entonces reconoció la arena, a Peragas y a sus amigos. Más sosegado, se concentró en la acción. Será mejor que no te distraigas y pienses solo en interpretar tu papel, se reprendió severo. Si se equivocaba en una de las acometidas tantas veces ensayadas, además de ponerse en ridículo podía lastimar a alguien. Recordó con cuánto ahínco insistió Kiiri en que calculase el grado de inclinación de su acero y en que arremetiese en él momento oportuno. Ahora sabía por qué. Atento a sus compañeros, ignorando el ruido y la exaltada muchedumbre, ocupó su puesto en espera de la señal. Había algo que lo desorientaba, algo que no acababa de definir, mas tras una breve reflexión se percató de que el enano, además de disfrazarles a ellos, había decorado las distintas plataformas donde debían desarrollarse los combates. Estaban cubiertas de serrín al igual que en los ensayos, si bien modificaban su apariencia unos símbolos que representaban los 4 confines del mundo. En torno a estas plataformas, cada una engalanada con su distintivo, ardían carbones. Chisporroteaba el fuego y el aceite se agitaba en las burbujas propias del hervor. Unos puentes de madera, tendidos sobre los pozos de la muerte, comunicaban las plataformas en un cuadrado regular. Al principio estas hondas cavidades alarmaron a Caramon, mas pronto aprendió que su única finalidad era otorgar un mayor efectismo a los juegos. Los espectadores se entusiasmaban cuando un luchador era arrastrado hasta la pasarela, y prorrumpían en jubilosas aclamaciones siempre que, por ejemplo, el bárbaro hacía a Rolf por los talones y, sin soltarlo, lo descolgaba sobre la bullente masa oleosa. Mientras presenciaba las sesiones de entrenamiento de sus colegas, el guerrero estallaba en carcajadas al descubrir la expresión de terror en el semblante de Rolf y los frenéticos esfuerzos que realizaba para liberarse, que siempre culminaban en una divertida escena en la que el bárbaro recibía un golpe en el cráneo, asestado por los poderosos brazos de su ágil contrincante. El sol, aún próximo a su cenit, arrojó un rayo dorado sobre el centro de la arena. Se erguía allí el Obelisco de la Libertad, una alta estructura de metales preciosos que, exhibiendo exquisitas tallas, parecía fuera de lugar en aquel crudo entorno. En su cúspide se recortaba una figura, el contorno de una llave que podía abrir cualquiera de las argollas. Caramon había admirado a menudo el monumento durante sus prácticas, mas nunca vio este objeto emblemático, pues Arak lo guardaba celosamente en su escritorio. El mero hecho de contemplarlo hizo que la férrea anilla de su cuello comenzara a pesarle de manera inusitada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al imaginar la libertad, la prerrogativa de levantarse por la mañana y recorrer el mundo a su antojo, algo tan sencillo y tan añorado ahora que lo había perdido. El fornido humano oyó a Arak pronunciar su nombre y, acto seguido, el enano señaló al trío. Empuñando su arma Caramon se volvió hacia Kiiri, sin que se desdibujara de su mente la codiciada llave de oro. Al concluir el año, todos los esclavos que se habían destacado en los juegos luchaban entre sí para obtener el derecho a escalar el obelisco y apoderarse del salvador instrumento. Por supuesto se trataba de una falacia, el maestro de ceremonia siempre seleccionaba a aquellos que garantizaban la mayor audiencia. Caramon nunca se había planteado esta posibilidad, siendo su única obsesión Fistandantilus y su hermano. Ahora, sin embargo, resolvió que tenía un nuevo objetivo. Lanzó un salvaje alarido y enarboló su engañosa espada a modo de saludo. No tardó el guerrero en relajarse, en divertirse incluso. Le gustaban los bramidos y aplausos de la concurrencia y, atrapado en su excitación, descubrió qué significaba actuar para un público tal como le asegurara Kiiri, tanto se dejó transportar que apenas le dolían las heridas resultantes de las primeras escaramuzas. Palpándose sus insignificantes arañazos, se burló de sí mismo por haberse preocupado. Peragas sobró bien al no mencionarle tales menudencias, lamentaba haber hecho una montaña de un grano de arena. Has causado verdadera sensación, le comentó Kiiri en uno de los intervalos de reposo y, una vez más,
pasó revista al musculoso y desnudo torso de su compañero. No se lo reprocho, ¿saben? Apreciar la belleza. Me gustaría librar contigo un combate cuerpo a cuerpo. Se rió la gladiadora al detectar su sonrojo, pero Caramon leyó en sus ojos que no bromeaba y, de repente, tuvo conciencia de su femineidad, algo que nunca le había ocurrido durante los ejercicios. Quizás se debía a su exigua vestimenta, diseñada para insinuarlo todo y, al mismo tiempo, ocultarlo más deseable. Al guerrero le hervía la sangre, a causa tanto de la pasión como del placer que siempre hallara en la batalla. El recuerdo de Taike se esbozó en su mente y se apresuró a apartarla mirada de Kiiri, sabedor de que su expresión lo había delatado. Su táctica esquiva de poco le sirvió, ya que al girarse hacia las gradas sus pupilas se clavaron en las de sus numerosas admiradoras, bellas damas que recurrían a cualquier estratagema para cautivarlo. Debemos volver a la arena, le dijo Kiiri asusándole en las costillas, y el hombretón se alegró de reemprender la lucha. Caramon dirigió al bárbaro una mueca de complicidad cuando éste dio un paso al frente. Se disponían a realizar su gran número, una representación que ambos contendientes habían ensayado infinidad de veces. El bárbaro dedicó, también, un guiño al guerrero en el instante en que se colocaban en posición para su fingido enfrentamiento, desencajados sus rostros como si los animara un odio indescriptible. Gruñendo, aullando cual si fueran sendos lobos, los dos hombres encorvaron sus cuerpos y comenzaron a dar vueltas por la plataforma, sin dejar de espiarse durante un tiempo. Debían caldear el ambiente, crear tensión en la audiencia, de modo que Caramon tuvo que reprimir una cordial sonrisa y trocarla en un ademán de furia. Profesaba cierto afecto al bárbaro, a fin de cuentas era un habitante de las llanuras y se asemejaba a Ribewind en muchos aspectos, en su estatura, su cabello negro, aunque no en su talante jovial, tan distinto del de su serio amigo de antaño. Su supuesto adversario era uno de los esclavos que se albergaban en el circo, si bien la argolla de su cuello era vieja y exhibía las huellas de innumerables raíces. Era obvio que sería uno de los elegidos este año en la pugna por la llave dorada. Caramon arremetió con la espada y su rival, tras evitarle de un salto, interpuso el pie en su carrera y le hizo la zancadilla. Cayó el guerrero, arrastrado por su propio impulso, entre bramidos de cólera. Los espectadores gimieron, las féminas suspiraron, pero todos prorrumpieron en una calurosa ovación al bárbaro, que era uno de los favoritos. Aún estaba el hombretón postrado de bruces cuando su enemigo lo atacó, ahora blandiendo una lanza. En el último momento, animado por sus incondicionales y aterradas admiradoras, Caramon se hizo a un lado, agarró a su agresor por los tobillos y lo arrojó sobre la plataforma. El recinto entero pareció venirse abajo, el júbilo del público traspasaba todos los límites. Los dos luchadores forcejearon en el suelo y, transcurridos unos segundos, Kiiri irrumpió en la escena a fin de ayudar a su compañero. Entre ambos se enfrentaron al bárbaro, que rechazaba sus embestidas. Coreado por las voces de los espectadores hasta que Caramon, en un gesto de galantería que hizo las delicias de los presentes, indicó a la gladiadora que se mantuviera al margen. Quería ocuparse él mismo de su osado oponente. En medio de un momentáneo silencio, Kiiri pellizcó al guerrero en las nalgas, algo que no figuraba en el número y que casi le hizo olvidar su próximo movimiento, y se alejó corriendo. El bárbaro se abalanzó sobre su adversario, quien se apresuró a extraer su falsa daga. Era este el momento culminante de la actuación, así lo habían planeado. Introduciéndose bajo el brazo levantado del hombre de las llanuras en una hábil maniobra, Caramon le hundió su arma en el estómago donde, bajo el emplumado pectoral, se ocultaba un saquillo lleno de sangre de pollo. La estratagema surtió efecto. La sangre salpicó al vencedor, chorreando profusa por su brazo. Mientras este miraba al bárbaro para intercambiar una sonrisa triunfante. Algo había salido mal. Tal como estaba previsto, el moribundo abrió los ojos de par en par, pero aquellas pupilas desorbitadas reflejaban un dolor auténtico, agrandado por la sorpresa. Se tambaleó hacia adelante. También según las directrices del acto, si bien el estertor agónico que acompañó su gesto nunca fue ensayado. Al detener su caída, Caramon comprobó, horrorizado, que la sangre que fluía de su herida estaba tibia. Liberando su daga, el guerrero procedió a estudiarla sin por ello desatender a su fingido
contrincante, que se había desplomado sobre él. La hoja era real. Caramon. Musitó el bárbaro, ahogadas sus palabras en un esputo sanguinolento. La audiencia se enfervorizó, hacía meses que no se ofrecían efectos tan espectaculares. Yo no lo sabía, exclamó el hombretón, que no podía apartar la vista de la daga. Lo juro. Peragas y Kiiri acudieron, prestos, a su lado para ayudarle a depositar al bárbaro en el lecho de Serrín. La actuación debe proseguir, no te detengas, le urgió secamente la Nereida. Caramon, ciego de ira, a punto estuvo de asestar un golpe a la mujer, pero Peragas inmovilizó el brazo castigador. Tu vida y las de todos nosotros dependen de tu conducta, susurró al desesperado guerrero. Y al decir, todos, me refiero también a tu pequeño amigo. El humano espió al esclavo negro sin atinar a comprender. ¿De qué le estaba hablando? Acababa de matar a un hombre, a un amigo, y él le hacía extrañas recomendaciones. Tras desembarazarse de la zarpa de Peragas, hincó la rodilla junto al bárbaro, oyendo apenas la algarabía circundante y consciente, en su fuero interno, de que no adivinaban su congoja. Entraba dentro de la verosimilitud. Que el vencedor rindiera tributo a su víctima. Perdóname, suplicó al yaciente. No es culpa tuya, lo disculpó el otro en un quedo balbuceo. No debes reprochártelo. Sus ojos se tornaron vidriosos, una burbuja de sangre reventó en sus labios. Tenemos que sacarle de la arena y concluir el número tal como lo ensayamos, hostigó Peragas a Caramon. De acuerdo. El interpelado asintió con la cabeza, en un gesto mecánico. Tu vida, la de tu pequeño amigo. ¿Qué significaba? Intentó amonestarse, exhortarse a la calma. Al fin y al cabo había participado en 1000 contiendas, la muerte no era nada nuevo para él. La vida de tu pequeño amigo. Estaba acostumbrado a obedecer órdenes, a acatar el mandato de sus superiores, las respuestas debería buscarlas más tarde. La repetición sistemática de estos postulados consiguió acallar la parte de su mente que hervía de rabia y pesadumbre. Con una frialdad insondable ayudó a sus compañeros a alzar el cadáver del suelo, imaginando que todo aquello era ficticio y su amigo solo se fingía muerto. Incluso hizo él suficiente acopio de valor para girar el rostro hacia el público y saludar con una reverencia. Peragas, por su parte, posó la mano libre en la nuca del bárbaro y la inclinó varias veces, tan diestramente que nadie dudó que también él se despedía. Los espectadores los aclamaron en una batahola ensordecedora, sin cesar de aplaudir hasta que los 4 gladiadores hubieron desaparecido en los pasillos subterráneos. Una vez al abrigo de la audiencia, Caramon posó el cuerpo del bárbaro en el frío suelo de piedra. Durante largos momentos observó, absorto, a su amigo, volcándose sobre él sin hacer el menor caso. A los gladiadores que aguardaban allí su turno. Un sombrío torbellino azotaba su cerebro, no podía pensar con claridad en medio de tantos interrogantes. Despacio, enderezó la espalda para encararse con Peragas. Lo asió por los hombros y, en un inusitado alarde de energía, lo arrinconó en la pared, a la vez que extraía de su cinto la ensangrentada daga y la agitaba frente a los ojos del esclavo negro. Ha sido un accidente, explicó este con los labios apretados. Los cantos ligeramente afilados. Se encolerizó el guerrero, repitiendo las palabras que formulara su compañero antes de los juegos. Se puede sangrar un poco. No toleraré más embustes, dime qué está sucediendo. Ya le has oído, asno, el bárbaro ha sufrido un accidente, intervino una voz burlona. Caramon dio media vuelta. El enano se erguía ante él, visible su achaparrado cuerpo como una sombra retorcida en el oscuro corredor que conducía a la arena. Estoy dispuesto a revelarte los hechos si sueltas de inmediato a Peragas, le ofreció, si bien tras su amabilidad se escondía una patente malevolencia. A su lado se perfilaba la colosal figura de Raak, armado con una maza. Los miembros de tu equipo deben salir, el público desea homenajear a los ganadores. El hombretón miró a su prisionero y aflojó su garra, tan desazonado que la daga se deslizó entre sus entumecidos dedos. Kiiri apoyó la mano en su brazo en una muestra de callada simpatía mientras Peragas, lanzando un suspiro, espiaba a Arak con unas pupilas que despedían veneno y echaba a andar por el pasillo. La mujer y él rodearon el cadáver del bárbaro que yacía, inmóvil, en la roca, y se encaminaron hacia el exterior.
me aseguraste que nadie moriría. Exclamó Caramón con una voz sofocada por la furia y el sufrimiento. El enano se acercó a su oponente, que había desplomado su peso contra el muro. Ha sido un accidente, insistió. En ocasiones se producen este tipo de percances, sobre todo si no se es precavido. Podría ocurrirte a ti en un momento de descuido, o a ese hombrecillo que tienes por amigo. El bárbaro cometió una imprudencia o, mejor dicho, fue su amo quien incurrió en un error imperdonable. Caramón levantó el rostro y clavó sus desorbitados ojos en Arak, unos ojos que destilaban horror y perplejidad. Veo que empiezas a comprender, comentó el enano al estudiar su expresión. Este hombre ha sucumbido porque su señor ha contrariado a alguien, aventuró el guerrero. En efecto, fue la respuesta de su interlocutor, que se atusó la barba antes de continuar. Un sistema muy civilizado, no como en los viejos tiempos. Ahora se actúa con sutileza, nadie se ha percatado de la desgracia salvo, por supuesto, el amo del bárbaro. He estudiado su rostro durante la lisa, y en el instante en que has apuñalado a su siervo se ha revuelto en las gradas como si fuese a él a quien hubieses clavado la daga. Ha captado el mensaje. Ha sido una advertencia, inquirió Caramón. El enano se limitó a asentir con la cabeza y encogerse de hombros. ¿Dirigida a quién? ¿Quién era el dueño de mi infortunado amigo? Arak titubeó. Prendió de su oponente una mirada de sarcasmo y, ensanchados sus labios en una sonrisa, calculó qué beneficio le reportaría desvelar el secreto o, al contrario, guardar silencio. Al parecer la balanza de sus especulaciones se inclinó hacia la confesión pues, tras un breve balbuceo, indicó a Caramón que se agachara y le susurró un nombre al oído. El guerrero quedó desconcertado. Es un clérigo, un hijo venerable de Paladine, añadió el enano. Ocupa un cargo importante como confidente del príncipe de los sacerdotes, pero se ha fraguado la enemistad de un temible personaje. Un amortiguado estallido de vítores resonó en el circo y, al percibirlo, Arak ordenó a Caramón: ve a saludar. La audiencia te espera, eres uno de los vencedores. ¿Y él?, preguntó el hombretón señalando al exánime bárbaro. No puede volver a la arena. Lo echarán en falta. Oh, no. Aquí son frecuentes las distensiones musculares, explicó el deforme maestro de ceremonias. Nadie se sorprenderá si no aparece. Luego, haremos correr la voz de que se ha retirado, que ha obtenido su libertad. Obtenido su libertad. Tan cruel ironía hizo que las lágrimas se agolparan en los párpados de Caramón. Desvió la faz hacia el pasillo al escuchar una nueva oleada de aplausos y se dijo que debía recibir el agasajo del público, pues de ello dependían varias vidas, la del Kender, la de sus compañeros y, por lo visto, la suya propia. Ya sé por qué dispusiste que fuera yo quien lo matara. Comprendió de pronto. Ahora estoy a tu merced, ¿piensas que no hablaré? Esa certeza ya la tenía de antemano, repuso Arak con una siniestra mueca. Digamos que si te asigné como ejecutor fue para dar satisfacción a mi cliente, un detalle que me granjeará su confianza. Verás, es tu amo quien concibió esta patraña y creí que, si era su esclavo quien materializaba la amenaza, no podría por menos que felicitarme. No te ocultaré que corres peligro, ya que la muerte del bárbaro clama venganza, pero en cuanto circule el rumor mi negocio adquirirá un nuevo auge. Mi amo. Se asombró Caramón, a quien nada le importaban las cuestiones pecuniarias. No fuiste tú mi comprador, en nombre de la escuela. Actué como agente, pero no de esta institución, lo corrigió el astuto hombrecillo. ¿Y quién es mi? El guerrero se interrumpió, conocía la respuesta. Ni siquiera oyó las siguientes frases de Arak. Se lo impidió el súbito rugido que atronó su mente y que, cual una marea purpúrea, asfixió cualquier razonamiento. Le dolían los pulmones, le pesaba el estómago y las rodillas le flaqueaban, incapaces de sostener su mole. Se hizo el vacío. Cuando recobró el conocimiento estaba sentado en el pasillo, y el ogro sujetaba su testa entre las piernas. Venciendo su embotamiento, el colosal humano inhaló aire y, erguida la cabeza, se liberó de Raag. Me encuentro bien, murmuró a través de sus amoratados labios. No podemos llevarle fuera en tan triste estado, declaró Arak en respuesta a una consulta de su secuaz. Parece un pez recién sacado de la red, causaría una pésima impresión.
Arrástralo hasta su alcoba. No, se interfirió una voz en la penumbra. Yo cuidaré de él. Era Taz quien había hablado y quien ahora se aproximaba al grupo, tan lívido su semblante como el de Caramon. Arak vaciló, mas no tardó en mascullar unos improperios y dar la espalda a los esclavos. Tras hacer una significativa señal al ogro, se encaramó a la escalera para cantar las alabanzas de los vencedores frente a la desenfrenada audiencia. Taz Leof se arrodilló junto a Caramon, posando la mano en el musculoso brazo de su amigo. Al constatar que se había recuperado, ladeó el rostro hacia el inerte cadáver que yacía, olvidado, en el suelo. El guerrero imitó su gesto y, sensible a la angustia que resumaba por todos sus poros, el Kender se atragantó. Tenía un nudo en la garganta, no atinaba sino a dar reconfortantes palmadas en el hombro del gladiador. ¿Qué parte de la conversación has escuchado?, preguntó Caramon con la boca pastosa. La suficiente, dijo Taz. Fistandantilus. Sí, él planeó esta terrible afrenta. El hombretón suspiró y reclinó la cabeza en la pared, a la vez que cerraba los ojos. Es así como pretende desembarazarse de nosotros. No habrá de ponerse en evidencia, bastará con que ese clérigo Quarat, colaboró Taz Leof. En efecto, Quarat. Él se encargará de destruirnos. El forzudo humano apretó los puños, y el mago podrá presentarse ante Raistlin con las manos limpias. Mi hermano nunca sospechará. En todas las batallas que libre de ahora en adelante solo me obsesionará una idea, es auténtica la daga de Kiri, está afilada la lanza de Peragas. Levantó los párpados y contempló a su compañero. Y tú, Taz, también estás involucrado, ya has oído al enano. Yo no puedo escapar, pero tú sí. Sal de esta encerrona cuanto antes. ¿Dónde iría?, inquirió el Kender descorazonado. El nigromante me encontraría, Caramon. Es el más poderoso hechicero que nunca pisó la faz de KRYNN. Ni siquiera un miembro de mi raza podría eludir su asedio. Durante unos minutos permanecieron sentados en silencio, envueltos por el lejano vocerío de la muchedumbre. Al rato, los ojos de Taz Leof distinguieron un fulgor metálico al otro lado del corredor y, reconociendo qué objeto lo despedía, se puso en pie y fue a recogerlo. «Puedo introducirte en el templo», sugirió entre hondos suspiros, destinados a afirmar su voz. Alzó el hombrecillo la daga en el aire y, regresando junto a Caramon, se la entregó. «Nos escabulliremos esta noche». Los dos amigos saldrían por una ancha grieta en la roca cuya existencia conocía Arak, pero que, en un acuerdo tácito, decidió no bloquear para que los gladiadores pudieran hacer sus correrías nocturnas siempre que no se abusara del privilegio. Libro segundo. Capítulo octavo. El sarcasmo del destino. Solinari, la luna de plata, resplandecía en el horizonte. Alzándose sobre la torre central del templo del príncipe de los sacerdotes, el astro se asemejaba a la llama de una candela que ardiera sobre un pabilo aflautado. Esta noche Solinari brillaba en todo su esplendor, tanto que no eran precisos los servicios de los mozos que, provistos de candiles y fanales, se ganaban la vida, iluminando a los noctámbulos en el recorrido hasta sus hogares. Depositadas sus lamparillas en los estantes de sus moradas, los guías nocturnos permanecieron en casa sin poder por menos que maldecir a aquellos haces luminosos que les arrebataban el sustento. Lunitari, en cambio, no había aparecido en la bóveda celeste ni lo haría hasta dentro de unas horas. Entonces alumbraría las calles con sus rayos purpúreos. En cuanto a la tercera luna, la negra, su tenebroso contorno, apenas insinuado entre las radiantes estrellas, era observado por un hombre, quien le lanzó una furtiva mirada mientras se despojaba de su túnica azabache, repleta de componentes mágicos, para mudarla por una camisola de igual tono, más ligera y confortable. Tras cubrirse el rostro con la capucha a fin de eludir la molesta, penetrante luz de Solinari, el arcano personaje se tendió en el lecho y se sumergió en el descanso que tanto necesitaba su fatigoso arte. Al menos, tal fue la escena que vislumbró Caramon en su imaginación cuando, junto al Kender, echó a andar por las animadas calles de Istar. Era esta una noche desbordante de algarabía. Los compañeros se tropezaron con numerosos grupos de juerguistas, hombres que comentaban los juegos, entre estentóreas carcajadas y mujeres que apiñadas en las esquinas, dirigían al gladiador tímidas y
soslayadas miradas. Sus etéreos vestidos revoloteaban en torno a sus cuerpos, agitados por la brisa aún tibia del otoño. Una de estas mujeres reconoció al hombretón, quien a punto estuvo de emprender carrera por el temor de que llamaran a los guardianes para que lo devolvieran al circo. Pero Tas, conocedor del mundo, impidió su fuga e, incluso, se acercó al corrillo. Las damas que lo formaban estuvieron encantadas, habían visto la lucha de aquella tarde y el guerrero había conquistado sus corazones. Le hicieron insípidas preguntas sobre su número sin escucharlas respuestas, lo que, por otra parte, benefició a los prófugos, ya que Caramon estaba tan nervioso que, incapaz de coordinar sus ideas, se perdió en explicaciones banales. Al fin reanudaron la marcha las curiosas hembras, riendo y deseándole suerte en futuras lides. De nuevo solos, el hercúleo humano consultó con los ojos a Tas, quien se limitó a menear la cabeza y responder: ¿por qué crees que te he ordenado disfrazarte? En efecto, a Caramon le había sorprendido que su amigo lo obligara a ataviarse de aquel modo. Tas insistió en que luciera la dorada capa de seda con que se personara en la arena, coronada por el llamativo yelmo, un atavío que al guerrero se le antojó improcedente para introducirse en el templo. Sobre todo si, como suponía, debía arrastrarse entre alcantarillas o encaramarse a los tejados. Pero, antes casi de que abriera la boca al objeto de protestar, el kender le dijo tajante que, o bien obedecía, o podía olvidarse de su ayuda. No le quedó más remedio que seguir las instrucciones del hombrecillo, tuvo que ajustarse la capa encima de su holgada camisa y los calzones cotidianos, procurando que le ocultara también la vergonzosa argolla de la esclavitud. Insertó, asimismo, en su cinto la daga ensangrentada que, tras comenzar a limpiar por la fuerza de la costumbre, decidió dejar tal como estaba. Era mejor así. Fue sencillo para Tas Leof forzar el cerrojo de su alcoba después de que Raag los encerrase, y ambos atravesaron la zona de aposentos destinados a los gladiadores sin ser detectados. La mayor parte de los luchadores dormían como leños o, en el caso de los minotauros, la ebriedad embotaba sus sentidos. Salieron al exterior sin camuflarse, para desconsuelo de Caramon. El kender, no obstante, se mostró imperturbable y, de un humor taciturno inusitado en él, ignoró de manera sistemática las preguntas de su desconcertado compañero. Se aproximaron, sin prisas, al templo, que ahora se erguía ante ellos con sus perlíferos fulgores. «Espera un instante, Tas», rogó el hombretón a la vez que arrastraba al kender a un umbrío rincón. «¿Qué planes has forjado para entrar en esa mole?» «Planes», repitió el interpelado. «Atravesar la puerta principal, eso es todo». «Te has vuelto loco», lo imprecó Caramon atónito. «Los centinelas nos apresarán». «Se trata de un templo», le recordó Tas con un suspiro, «un santuario consagrado a los dioses, donde no tienen cabida las criaturas perversas». «Fistandantilus va y viene a su antojo», repuso el guerrero. «Solo porque el príncipe de los sacerdotes lo permite», contestó el kender encogiéndose de hombros. «De otro modo, nunca cruzaría el umbral. Los dioses se encargarían de vedarle el acceso. O, al menos, eso es lo que afirman los clérigos a los que he interrogado». Caramon frunció el ceño. La daga que ocultaba en su talle asumió, de pronto, un peso agobiante. El metal de su hoja abrazaba su piel. En un intento de serenarse, el gladiador se dijo que aquellas sensaciones eran producto de su imaginación, que su arma era idéntica a cuantas había portado en sus innumerables correrías, y deslizó la mano en el interior de su capa para tantearla. Ya más tranquilo, inició su andadura hacia el templo seguido por Tas, que tras un breve titubeo corrió en su busca a fin de no quedar rezagado. «Caramon», le susurró el kender al alcanzarlo, «creo que sé lo que estás pensando, pues lo cierto es que yo comparto esos resquemores. Existe la posibilidad de que las divinidades nos intercepten el paso». «Te equivocas, no me ha asaltado una duda semejante. Nuestro propósito es destruir el mal», respondió el aludido con monótono acento, cerrados los dedos en torno a la empuñadura de su daga. «Y lo lógico es que los entes superiores nos ayuden en lugar de interponer obstáculos. Así ha de ser, ya lo verás». Pero ahora le tocaba al kender formular un sinfín de preguntas, y al guerrero ignorarlo. Llegaron al pie de la magnífica escalinata que conducía al sagrado recinto, y Caramon se detuvo para estudiar el edificio.
7 torres se elevaban hacia el cielo en un mudo homenaje a los dioses que las crearon, si bien la octava, la central, se destacaba sobre todas ellas en una tortuosa espiral. Radiante bajo la luz de Solinari, no parecía alabar a los supremos hacedores sino desafiarles en altiva rivalidad. La belleza del templo con sus estructuras marmóreas, de delicados matices rosas, que destellaban en los rayos lunares, los remansados estanques donde se reflejaban las estrellas, los vastos jardines engalanados de exóticas, fragantes flores y, en definitiva, las profusas ornamentaciones de oro y plata, dejaron al fornido visitante sin resuello. No acertaba a moverse, su corazón había cesado de latir, atrapado en el embrujo de aquel espectáculo irreal. En los recovecos de su mente, de manera apenas sensible, el terror sustituyó a la fascinación. Había visto antes aquel lugar. Sí, se había enfrentado a su imponente presencia, solo que en medio de una pesadilla donde las torres se encaramaban deformes, atormentadas. Confundido su ánimo, cerró los ojos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Su pensamiento voló al futuro, y se hizo la luz. El templo de Neraka, en cuyos calabozos estuvo confinado. El templo de la reina de la oscuridad. Era idéntico en sus rasgos, aunque la soberana, con una inmensa perversidad, lo había corrompido, transformado en un monumento al mal. Empezó a temblar abrumado por este recuerdo e, incapaz de sustraerse del espantoso prodigio, sintió el impulso de huir a toda velocidad. Lo despertó de su angustia la voz de Tasleov, que tiraba de su brazo y le ordenaba en voz baja: «Vamos, muévete. Tu actitud podría levantar sospechas». Bastó el aviso del Kender para que el gladiador descartara aquellas elucubraciones absurdas. Juntos, los dos amigos se encaminaron hacia la entrada y los centinelas que la guardaban. «Tas», exclamó el hombretón de forma súbita, agarrando el hombro de su pequeño acompañante con tanta fuerza que éste emitió un gemido. «Debemos considerar esto como una prueba. Si los dioses me dejan entrar significará que obramos justamente, que nos otorgan su bendición». «¿Tú crees?», indagó el Kender vacilante. «Estoy convencido». Los ojos de Caramon brillaban bajo los haces de Solinari. «No nos entretengamos, adelante». Restituida su confianza, el fornido guerrero acometió la escalada. Constituía una visión sobrecogedora con la áurea, sedosa capa ondeando a su alrededor y el yelmo reverberando en la iluminada noche. Los custodios interrumpieron su charla a fin de espiarlo. Uno de ellos masculló unas palabras inaudibles y su mano trazó un sesgo amenazador, similar al de un puñal presto a hundirse en la carne, mientras el otro, sonriente, contemplaba a Caramon sin refrenar su admiración. Pronto comprendió el recién llegado el significado de aquella pantomima. Casi se detuvo al sentir de nuevo el contacto de la sangre sobre su piel, al oír los últimos estertores del bárbaro. Pero no podía abandonar a estas alturas y, por otra parte, interpretó la escena como una señal, una llamada a la venganza del espíritu del caído que, acaso, revoloteaba en la vecindad. «Deja que sea yo quien hable», le recomendó Tas. Caramon asintió con la cabeza, y tragó saliva para ocultar su nerviosismo. «Yo te saludo, gladiador», declaró uno de los guardianes. «Eres nuevo en los juegos, ¿verdad? Hace un momento le comentaba a mi compañero que se ha perdido una espléndida batalla esta tarde. Y no solo eso, gracias a ti he ganado 6 monedas de plata». «¿Qué apodo te han asignado?». «El vencedor», intervino el Kender con su habitual desenvoltura. «Y lo de hoy no ha sido más que el principio. Es imbatible, lo será siempre». «¿Y tú quién eres, pequeño ratero?». «Su agente». El otro soldado recibió esta chanza con sonoras carcajadas, que Caramon trató de corear a pesar de su agitación. Mientras reía bajó los ojos hacia Tas, y supo de inmediato que se avecinaban complicaciones. «Ratero». Era el peor insulto que podía dedicarse a un Kender, un agravio que nunca quedaba sin réplica, por lo que el hombretón se apresuró a aplicar su manaza a la boca de su amigo. «Sí, es mi agente», repuso sin soltar al ofendido, que forcejeaba en su zarpa. «Y os aseguro que hace muy bien su trabajo. En ese caso vigílalo atentamente», añadió el otro guardián, estallando en un nuevo acceso de jocosidad. «Queremos verte desgarrar gargantas, no bolsillos». Las orejas de Tasleov
única parte de su faz visible bajo el descomunal miembro de Caramon. Adquirieron tintes escarlata. Surgieron sonidos incoherentes de sus labios, amortiguados por la palma del hombretón quien, temeroso de que su presa se liberase, decidió zanjar la situación. Será mejor que entremos cuanto antes, tartamudeó, se hace tarde. Los soldados intercambiaron un pícaro guiño, y uno de ellos ladeó la cabeza para manifestar su envidia. He observado cómo te miraban las mujeres, dijo, a la vez que posaba la vista en los anchos hombros de su oponente. No me extraña que te hayan invitado a cenar. ¿De qué hablaba aquel individuo? La expresión desconcertada de Caramon arrancó una risotada. De los centinelas más estrepitosa aún que las anteriores. En nombre de los dioses, vociferó uno. Fíjate en él, se nota a la legua su inexperiencia. Adelante, puedes pasar, le ofreció el otro. Buen provecho. Ruborizándose hasta la punta de la nariz, sin atinar a responder, Caramon se adentró en el templo. Con Tas atenazado en sus garras. Al alejarse, no obstante, oyó las lascivas bromas de los guardianes. Y captó el sentido de sus palabras. Arrastró al sofocado Kender por un pasillo, dobló el primer recodo con el que se tropezó y se detuvo. No tenía la menor idea de dónde estaba. Fuera ya del alcance de los soldados, soltó a su amigo. Estaba lívido, tenía las pupilas dilatadas. ¿Qué se han creído esos malditos fanfarrones? Lamentarán. Tas. Lo reprendió el humano zarandeándolo con violencia. Sosiégate, no olvides que nos hallamos en el interior del santuario. Ratero. Ni que fuera un ladrón común. Al Kender le salía espuma por la boca. Caramon clavó en él una iracunda mirada, que tuvo la virtud de silenciarlo. Tragó aire y lo exhaló despacio, en un intento de controlarse. Al fin, todavía resentido por la afrenta, logró articular las frases. Estoy bien, anunció. Te digo que estoy bien, ya ha pasado lo peor, insistió al constatar que su compañero lo escudriñaba receloso, dubitativo. Parece que hemos entrado, aunque no de la manera que esperaba, susurró el gladiador. ¿Has oído sus chanzas? No me he enterado de nada después de que me acusaran de ratero, tu palma taponaba mis tímpanos, lo recriminó Tas. Eran procacidades sobre. Me avergüenzo con solo pensarlo, esos individuos insinuaban que las damas invitan a los hombres para, bien, ya me entiendes. No te esfuerces, carece de importancia, cortó el Kender exasperado. Nos han permitido el acceso, esa era la señal que aguardabas y lo único que ahora nos interesa. Quizá los soldados se han percatado de tu ingenuidad y han urdido una burla. Eres demasiado crédulo. Taike no se cansa de repetirlo. El recuerdo de su esposa se avivó en la mente de Caramon, casi podía oír sus divertidos reproches acerca de su excesiva simplicidad. La añoranza, mezclada con otros sentimientos más dolorosos, lo traspasó como un cuchillo. Tras dirigir a Tasleof una fulgurante mirada, descartó las imágenes que había invocado. Sí, concedió con amargura, es probable que tengas razón. Han querido mofarse de mí, y lo han conseguido. Hizo una pausa en la que, por primera vez, examinó su contorno. Cuando alzó la testa el esplendor del templo se dibujó ante él, el esplendor que correspondía a este lugar sagrado, al Palacio de los Dioses. No pudo evitar que su fastuosidad lo impresionara, consciente, de súbito, de su propia pequeñez, y contempló la escena durante varios minutos. La argéntea luminosidad de Solinari no hacía sino subrayar la necesidad de venerar a los entes superiores en cuyo honor se habían erigido aquellos muros. Has acertado, los dioses nos han transmitido su señal, musitó. Había un corredor en el templo por el que rara vez transitaban sus moradores y, cuando lo hacían, no era voluntariamente. Si se veían obligados a jalonarlo para cumplir algún encargo, se apresuraban a resolver el asunto en cuestión y se alejaban sin demora. Nada singular encerraba el pasillo mismo, era tan espléndido como cualquier otra dependencia. Artísticos tapices de suave colorido embellecían sus paredes, mullidas alfombras cubrían el marmóreo suelo, gráciles estatuas colmaban las sombrías alcobas. Lo flanqueaban, a ambos lados, una sucesión de puertas de madera labrada que conducían a otras tantas estancias, decoradas con tanto primor como las restantes salas del santo paraje. Pero nadie abría ya estas puertas.
Permanecían atrancadas y las habitaciones que debían guardar estaban vacías, con una sola excepción. El aposento ocupado se hallaba en el extremo más apartado del corredor, oscuro y silencioso. Incluso durante el día, se diría que su morador había envuelto en un manto invisible el suelo que pisaba, el aire que inhalaban sus pulmones, pues quienes penetraban en aquel rincón sentían una inexplicable asfixia. Al salir, todos recuperaban el resuello como si acabasen de escapar de una casa en llamas. Tan peculiar estancia era el dormitorio de Fistandantilus. Lo fue durante años, desde que el príncipe de los sacerdotes asumiera el poder y expulsara a los magos de la Torre de Palantas, la torre donde reinara Fistandantilus como máximo dignatario del cónclave. ¿Qué pacto habían sellado los exponentes del bien y del mal? ¿Qué trato permitía al ente oscuro alojarse en el recinto más sagrado de KRYNN? Nadie lo sabía, aunque eran muchos los que especulaban. Entre estos últimos cundió la creencia generalizada de que la estancia del nigromante respondía a la generosidad del príncipe, a un noble gesto con el derrotado. Pero ni siquiera él, ni siquiera el benevolente clérigo, frecuentaba el corredor. Aquí, al menos, gobernaba el hechicero en una supremacía tan irrevocable como aterradora. En el fondo del enigmático pasillo se recortaba un alto ventanal. Un afelpado cortinaje, corrido a perpetuidad, impedía el paso de los rayos solares del día y los haces de las lunas durante la noche. Rara vez la luz penetraba los gruesos pliegues del paño, neutralizando así la función primordial de las cristaleras. Pero ahora, ¿acaso porque la servidumbre, capitaneada por el ama, había limpiado este ala del edificio y desempolvado sus marqueterías, figuras y demás ornamentos, una ínfima rendija separaba el perfecto ajuste de las cortinas y la plateada solinaria alumbraba la desierta zona? Las intangibles hebras del satélite, que los enanos denominaban la vela de la noche, traspasaban la negrura como una alargada hoja de refulgente acero. ¿O acaso como el dedo exangue de un cadáver?, pensó Caramón mientras escrutaba el callado corredor. Tras filtrarse por las vidrieras, el hilo de luna recorría el alfombrado suelo y se detenía donde él estaba, en su centro. «Ese es su aposento», anunció Tas, tan quedamente que el guerrero apenas le oyó por encima de su propio pálpito. El de la izquierda. Caramón escondió de nuevo la mano bajo su capa, en busca del tranquilizador contacto de la empuñadura de su arma. Pero la halló helada. Inmediatamente le azotó un repentino temblor al rozarla y se apresuró a retirar los dedos. Parecía sencillo caminar por aquel pasadizo y, sin embargo, el imponente luchador no acertaba a moverse. Quizás se debía a la enormidad de su propósito, matar a una criatura no en el fragor de la batalla, sino en lo más plácido del sueño. Cegar la vida de alguien que duerme, en el momento en que se está más indefenso, en el momento en que uno se abandona a la protección de los dioses. Existía un crimen más aborrecible, más cobarde. Los dioses me han dado una señal, recordó. También se perfiló en su memoria la imagen del bárbaro moribundo y otra ya lejana pero no menos hiriente, la del suplicio sufrido por su hermano en la torre. Recapacitó sobre lo poderoso que era el perverso mago en estado de vigilia. Tales elucubraciones le infundieron valor, así que echó a andar por el tramo de pasillo que lo separaba de la enigmática alcoba atraído, además, por la luna, que parecía inducirle a seguir. No extrajo la daga de su cinto, si bien la palpaba a menudo para alentarse. Sintió, de pronto, una presencia tras él. Era Tas, tan próximo que, al detenerse, el Kender tropezó contra su espalda. «Quédate aquí», le ordenó. «No», quiso protestar el hombrecillo, pero el guerrero se apresuró a imponerle silencio. «Es necesario», insistió, «alguien ha de vigilar el corredor. Si se acerca un sospechoso, haz un ruido que yo pueda identificar». Cuando Tasleov se aprestaba a poner otros impedimentos, el gladiador lo fulminó con los ojos. Tan inamovible en su decisión que su oponente tragó saliva y optó por obedecer. «Me cobijaré en esa sombra», anunció, señalando el lugar y dirigiéndose a él. Caramón aguardó hasta asegurarse de que su amigo no iría tras él de manera accidental, y, ya satisfecho al vislumbrar que se agazapaba junto a una planta muerta en su maceta meses antes, dio media vuelta y reanudó la marcha. Apostado al lado de aquel esqueleto vegetal, cuyas hojas resecas crujían al menor movimiento. Tas espió a su amigo.
Lo vio llegar al extremo del pasadizo, estirar la mano y apoyarla en el picaporte de la puerta. Un suave empellón bastó para que ésta cediera, abriéndose de inmediato, y Caramon desapareció en el interior del aposento. El Kender empezó a temblar, víctima de una espeluznante sensación que se extendió por todo su cuerpo y le arrancó un gemido. Se cubrió la boca con la mano a fin de evitar que se le escapase un grito delator, a la vez que se apretujaba contra el muro en el convencimiento de que moriría. Completamente solo, en la penumbra. Caramon rodeó la puerta, que solo había entreabierto por si chirriaban los goznes. Nada perturbó la calma, ni tampoco dentro de la estancia. Ninguno de los murmullos nocturnos del templo penetraba en la cámara, como si la agobiante negrura hubiera devorado la vida. Tal era la asfixia que atenazaba su garganta que el guerrero sintió arder sus pulmones, al igual que le ocurriera cuando estuvo a punto de ahogarse en el mar sangriento de Istar, pero desechó con firmeza el impulso que lo inducía a correr en busca de aire. Hizo un alto en el umbral para apaciguar su alterado ánimo, y escudriñó el dormitorio. La luz de Solinari penetraba a través de una rendija en la unión de los cortinajes de la ventana, similar en su intensidad a la que se proyectaba en el pasillo. El fino haz de plata surcaba las tinieblas, dividiéndolas como una aguja que, con su conspicuo filo, condujera al lecho. El mobiliario era escaso. Además de la cama, situada en el rincón opuesto a la puerta, el humano distinguió el amorfo contorno de una túnica negra doblada sobre una silla. Junto a ella se dibujaban unas botas de piel, y apenas nada más se reveló a sus ojos en la oscuridad reinante. No ardía el fuego. En el hogar, la noche era demasiado tibia. Haciendo una vez más la empuñadura de su acero, Caramon lo desenvainó y atravesó la sala guiado por el único, argénteo resquicio de luminosidad. Una señal de los dioses. Pronunció estas palabras alentadoras en su fuero interno, pero el pálpito de su corazón se sobreponía a cualquier acicate. Le asaltó el miedo, un pánico que nunca había experimentado antes y que paralizaba sus piernas, revolvía sus intestinos, un terror que distendía sus músculos. Sintiendo la garganta irritada, se apresuró a tragar saliva para refrenar una tos susceptible de despertar al durmiente. Debo actuar deprisa, se aleccionó, horrorizado frente a la perspectiva de marearse. Terminó de cruzar la estancia, amortiguados sus pasos por la tupida alfombra, y se inmovilizó junto al lecho. Ahora veía con claridad la figura que en él reposaba, pues el delgado rayo de luna trazaba una línea recta en el suelo, se encaramaba por la rica colcha y, culminado su ascenso, moría en la cabeza que yacía sobre la almohada. Los rasgos del misterioso personaje, no obstante, se camuflaban al abrigo de la capucha, que sin duda utilizaba al objeto de aislarse de la luz. Los dioses me indicaron el camino, se dijo, sin percatarse de que había proferido el comentario en voz alta. Acercóse al enemigo y se detuvo, con la daga en la mano, para escuchar su sosegada respiración y, de este modo, detectar cualquier cambio en su profundo, regular compás que le anunciara un próximo despertar. Si eso sucedía, significaría que había sido descubierto. Inhalar y exhalar, el aliento era hondo, tranquilo, el resuello de un joven sano. Caramon se estremeció al recordar cuán viejo debía ser el mago en realidad, al evocar los relatos que había oído contar sobre cómo solía renovarse. De aquel hombre, del aire que expelían sus pulmones, dimanaba firmeza. No se percibían en él titubeos ni aceleraciones. La luna bañaba la alcoba gélida, inalterable como una señal. Levantó el brazo de la daga. Un golpe limpio, directo, en el pecho y todo habría concluido. Pero no, aún no era tiempo. Inclinó el cuerpo hacia adelante movido por un repentino deseo. Antes de asestar la puñalada mortal debía conocer el rostro de aquella criatura que tanto había torturado a su hermano. Necio, no lo hagas, exclamó una voz en sus entrañas. Mátale, no te demores. Alzó el guerrero el cuchillo, mas su mano rehusó doblegarse a su mandato. Tenía que ver aquella faz. Estirando sus trémulos dedos, rozó la capucha, cuya textura se le antojó blanda y acariciadora, y la apartó. El argénteo fulgor de Solinari se posó en el dorso de su mano antes de hacerlo en el rostro del durmiente, que bañó con radiante brillo. La mano de Caramon se tornó rígida, fría, asumió la
Lividez de la muerte al contemplar sus ojos el semblante de su proyectada víctima. No eran aquellas las facciones de un brujo anciano, maléfico, desvirtuadas por pecados inconfesables. Ni siquiera eran los rasgos de un ser atormentado al que hubieran arrebatado la energía corporal para preservar su vida en un plano superior. El guerrero se enfrentaba a un rostro en pleno apogeo, agotado tras las largas noches de estudio. Pero ahora relajado, plácido en su sueño reparador. Las arrugas que cercaban su boca delataban una tenaz resistencia al dolor, se perfilaban profundas como cicatrices, mas no ensombrecían su juventud. Al hombretón le resultaban más que familiares estos surcos, y de hecho todas sus otras peculiaridades. En incontables ocasiones había velado a la criatura que su brazo ejecutor amenazaba. Había refrescado sus sienes con agua fresca. La mano que blandía la daga descargó su peso sobre el colchón. Resonó en el aire un grito salvaje, estrangulado, que brotó espontáneamente de la garganta del guerrero. Cayó este de rodillas junto al lecho, agarrando el edredón con los dedos retorcidos en una invencible agonía y el cuerpo convulsionado por el llanto. Raistlin abrió los ojos y se incorporó, si bien tuvo que pestañear al sentir sobre sus párpados la luz de Solinari. Tras cubrirse una vez más con la capucha procedió, entre irritados suspiros, a arrancar la daga de los dedos petrificados de su hermano.